Oseas, fue publicada el 24 de mayo del 2015. O sea, ya llevamos 4 años con esta encíclica. Y les comentaba a ustedes que es de las encíclicas más largas pues, que yo he leído, y definitivamente del Papa Francisco le ha escrito 2. Esta es la más larga, incluso mucho más larga que la exhortación apostólica, las exhortaciones apostólicas que él ha hecho. Esta es la más larga. La encíclica, yo les decía a ustedes acá, no voy a entrar pues para ganarme un poco de tiempo, pero la encíclica las podemos equiparar a las cartas de Pablo. Realmente las cartas de Pablo y las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento son encíclicas. Así que si alguien me pide que por favor yo venga y les dé aquí a ustedes una charla de la encíclica, de la carta a los romanos, por ejemplo, pues ¿quién soy yo para quitarle o modificarle o darle una interpretación de eso? O sea, no soy capaz. Lo que haría es contarles y resumirles un poco pues para ganarles un tiempo eso. Así que con la encíclica pasa lo mismo, con eso que ustedes me piden que yo les resuma, les haga el favor de leerles para ustedes la encíclica. Así que yo no me atrevo a quitarle ni a ponerle, simplemente trato de resumir lo más que puedo la encíclica. Les decía también, no son de las tareas que más me gusten, porque eso, me mantengo en el respeto al material que estoy tratando, pues simplemente de hacer uso de mi habilidad de abstracción, de resumen, para podérselas a ustedes contar acá. Son 6 capítulos. Les decía a ustedes que en cada pedazo que voy avanzando de la encíclica, en la charla pasada vimos el capítulo 1 y el 2, hoy vamos a continuar con el 3. Yo voy mencionando el número de referencia que está en la encíclica que ustedes tienen, así que si a alguien le interesa, tengan listo papel y lápiz, porque todo el tema yo se los voy dando con el número del párrafo, el numeral del párrafo en la encíclica, para que usted lo lea completo si ese tema en particular le llama la atención o lo quiere expandir un poco más. Rápidamente, el primer capítulo se llama Lo que está pasando en nuestra casa. Es básicamente un diagnóstico. Papa ya trata mucho el tema del agua. Ustedes saben que el tema agua, y bueno, y otra de las cosas que menciona ahí es que nosotros aquí en este país y en los países desarrollados, la óptica la cambiamos un poco, porque como no la sufrimos, aquí realmente no tenemos problemas de escasez de agua, ni mucho menos, pero él hace conciencia de, por ejemplo, el tema del agua es un tema gravísimo, a nivel mundial gravísimo. En los países más pobres, que también dice eso, que son los países que más sufren todo este problema que estamos viviendo, el cambio climático y de todo, quien termina siempre pagando más en los platos rotos, pues obviamente son la gente más pobre. Nosotros vemos aquí, hemos visto cómo el problema de Haití, un terremoto que en un país desarrollado pues hubiera sido una tragedia, pero no de la magnitud que fue el terremoto de Haití, un huracán que ahorita Bahamas borró un pedazo de Bahamas en nuestros países, hace daño, pero no, siempre los pobres son los que más salen afectados con todo este tema del cambio climático. Y muy causado, esto lo vamos a ver más adelante, muy causado también por cosas que los países desarrollados contribuyen a hacer más grave todos estos problemas. Entonces, en torno al agua, menciona esa problemática de los países pobres, cómo el tema del agua se ha convertido en un factor crítico de supervivencia, y hace un llamado a que sin agua no hay vida, y por lo tanto pues ser muy conscientes de eso. Entonces todo el capítulo primero, que va del numeral 17 al 61, esa parte de diagnóstico. Pasa ahí al capítulo número 2, que es del numeral 62 al 100, y es el Evangelio de la creación. En el Evangelio de la creación es el tema de toda la armonía, de ser conscientes, como les dice a ustedes, que todo es creación de Dios. Por lo tanto, nosotros estamos en eso que Él llama la casa común. El planeta Tierra, Él la llama nuestra casa común, que
por todo ser creación del Señor, todos estamos relacionados unos con otros. La naturaleza está relacionada con nosotros y nosotros con la naturaleza. Les comentaba a ustedes que uno de los aportes más importantes del judaísmo al mundo, a la cultura en general, fue el tema de la responsabilidad individual. Recuerdan que para mí es el gran aporte del judaísmo a la humanidad. Y dos, el de quitarle ese concepto divino a la naturaleza, que persiste. Muchas religiones orientales siguen con ese concepto de la naturaleza, la equiparan a un Dios, a una divinidad. No hay que equipararla a una divinidad, pero eso no quiere decir que no la debamos de armonizar con nuestra vida cristiana y de todo. Entonces esa es toda la parte, el desarrollo del el evangelio de la creación. Y de ahí pasamos al capítulo número 3, que va del numeral 101 al 136, que lo titula La raíz humana de la crisis ecológica. La raíz humana de la crisis ecológica. Comienza con una introducción que es el numeral 101, donde dice que bueno, no basta con que diagnostiquemos los problemas, que en eso tendemos a ser expertos, sino que hay que buscar soluciones. Entonces, cada capítulo, como les decía, tiene unos apartados. El apartado número 1, el capítulo 3, que va del numeral 102 al 105, se llama La tecnología, creatividad y poder. Dice que la tecnología es algo que podemos usarla, que debemos usarla, debemos deleitarnos con la tecnología, pero siendo conscientes que eso tiene unas limitaciones, que tiene que tener unos parámetros, que cuando esa tecnología, dice el Papa, se concentra en unos pocos, termina haciendo más daño. Y es lo que vemos hoy en día. Si ustedes miran lo que han sido las grandes olas del desarrollo tecnológico de la humanidad, que lo podemos ver en los últimos 300 años, recuerdan la primera con toda la ola industrial, máquina de vapor, la segunda ola, todo lo que fue, el vapor, pues bueno, movió la humanidad, ferrocarriles, transporte, maquinaria pesada, grandes producciones. Luego vino la segunda ola, que era la parte de electricidad, se iluminaron las ciudades, se volvió más cómodo el vivir, todo lo que trajo el tema de la electricidad. La ola número 3, el microcircuito, el chip, lo que trajo el computador, el internet, todo eso, cuánto. Y estamos empezando a vivir la cuarta ola, que el Papa hace un llamado a ello, que es la inteligencia artificial y la biogenética, toda la parte de manipulación celular que estamos viendo, todo eso, y querrámoslo o no, dice el Papa, pues de ahí nosotros tendremos que aprender a adaptarnos. Cada una de estas olas industriales y de revolución, pues evidentemente generó un cambio en la forma de vida y de todo. Y ahorita aquí estamos viendo pues todo el tema, cómo esas olas industriales se concentran en unos pocos y eso tiene unas consecuencias. Se tiende a creer que todo desarrollo tecnológico es un progreso, y él dice, no siempre es así, no siempre es así. Ese crecimiento tecnológico siempre debe de ir acompañado de un contexto ético, de unos valores, de unos límites, de unas barreras. Debe haber una ética sólida de cultura espiritual. Nosotros somos cristianos, les decía a ustedes de ahorita, pues evidentemente hay un pánico generalizado en torno al tema ecológico, ¿cierto? Porque pues lo estamos viviendo, todos de alguna u otra manera lo estamos viviendo. Aquí que nosotros tenemos el tema de los huracanes que nos respiran el hombro, pues somos conscientes y las personas que llevan aquí en el sur de la Florida ya muchos años viviendo, han visto cómo cada año son más fuertes los huracanes, más fuertes. El año pasado recuerden que hubo un huracán que decían que iba a tocar poner escala 6 porque era más fuerte que el 5, o sea, y es parte de todo lo que nosotros estamos viendo y todo. Pero decía el Papa, o dice el Papa, que hay que ser consistentes y coherentes, que hay gente que protesta por la tala de un árbol, hay gente que protesta por un animal que sea maltratado, pero ante el aborto no pasa nada. O sea, aquí yo les decía a ustedes del caso de la señora que se montó en el manatí, se tomó la foto en un manatí,
y tremendo problema de la señora, real, que pasó como un año y medio, pero que maten a una criaturita en el vientre de la mamá, o como en Nueva York, que ya incluso después de que da luz lo pueden matar, no pasa nada, eso sí hay que respetar. Entonces esa doble moral, el Papa nos hace un llamado a ser cautelosos en eso. El apartado número 2, que va del 106 al 114, lo titula Globalización del paradigma tecnocrático. ¿Qué es el paradigma tecnocrático? Él dice que a mayor progreso, cuando tenemos mayor progreso, se desencadena un mayor desarrollo tecnológico. A mayor desarrollo tecnológico, mayor crecimiento económico. A mayor crecimiento económico, mayor bienestar social. A mayor bienestar social, mayor progreso científico. Entonces, es un círculo, ¿cierto? Es un círculo completo. Pero es un paradigma, dice, porque esto no está pasando actualmente. No necesariamente mayor desarrollo, mejor forma de vida o mayor bienestar social. Dice que el ser humano siempre ha modificado la naturaleza, pero que tiene que ser consciente de unos límites. Eso es un llamado directo a lo que está pasando ahorita con todo ese tema de la manipulación genética, de todo el tema del manejo del óvulo, de la célula, de todos esos sistemas de fertilización, de asistencia de embarazo asistido, bueno, pues, pero que estamos como que se quisiera escurrir al máximo el planeta, o sea, sacarle el último recurso, sacarle las últimas cosas y todo. Y miremos en los países más pobres lo que pasa. Les comentaba aquí de una serie muy interesante que vimos de Netflix de Bill Gates y su fundación, de cómo el tema del agua ya en África, en esos países pobres, es una cosa terrible. O sea, cómo mueren de niños diariamente por tomar agua contaminada porque no tienen otra fuente, no tienen acueducto, no tienen conciencia, no existe el agua. Bueno, y aquí lo estamos viendo, aquí ya con todo ese tema del negocio de las aguas embotelladas y de todo, eso es una cosa, antes no existía ese mercado. Hoy en día se mueve, aquí ustedes saben cuánto dinero se compra, gastamos los americanos en comprar agua embotellada anualmente, 32 mil millones de dólares. 32 mil millones de dólares gastamos los americanos anualmente en comprar agua embotellada. Era un negocio que no existía hace 20 años, hace 20 años no existía ese negocio, hoy existe. Y es un negocio tan absurdamente grande que se están secando fuentes y todo por esa explotación tan masiva, porque imaginen el negocio tan lucrativo que es el tema de la explotación del agua. Y que todo ese avance tecnológico siempre está en un favor económico, punto. No importa las consecuencias ni todo. Si es rentable, hágalo. Si es rentable, hágalo. ¿Qué consecuencias? ¿A quién se perjudique? No importa. Es todo un modelo económico. Los problemas, la tecnología no va a resolver todos nuestros problemas, incluso los puede agravar. Así que está en nuestra responsabilidad poder tomar acciones que conduzcan a un cambio en nuestra forma de vida. De ahí pasamos al apartado número 3, que va del 115 al 116, que se llama Crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno. El antropocentrismo es el satisfacernos nosotros al máximo, la comodidad, el procesamiento, todo a favor de nosotros, el yo, no un nosotros. Y el Papa hace aquí un llamado a que cambiemos el yo por un nosotros. Los cristianos estamos llamados a ser conscientes que somos administradores de esta tierra, administradores, y que tenemos que ser buenos administradores. Y que dice que es palpable la falta de preocupación por el daño que estamos haciendo a toda la naturaleza. En este ateísmo en que estamos, el hombre se está equiparando al animal, o sea, perdimos un poco ese concepto tan hermoso de que éramos conscientes que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en un equiparamiento
al resto de la creación, o sea, el perro, el gato, el hombre, al mismo nivel animal. No, y somos una creación especial. Pasamos al apartado 3.1, que va del 122 al 123, que es el relativismo práctico, donde dice que todo se vuelve relativo, o sea, a la conveniencia de nosotros, cada uno hace su juicio de valores a su propia conveniencia, sin ser consciente del daño que estamos haciendo a nuestra sociedad, que estamos haciendo a nuestro ambiente. Y ustedes ya le han oído esa cultura del descarte. Eso es una frase que el Papa Francisco utiliza siempre, la cultura del descarte. Y dice el Papa que de todo lo que estamos pasando ahorita es precisamente por mucho esa cultura del descarte, tanto en los recursos, el use y tire, como en el ser humano como tal. Dice que en esa cultura del descarte, el rico se aprovecha del pobre, el fuerte se aprovecha del débil. Y toda esta problemática que estamos viendo de la explotación, de la esclavitud sexual, del trabajo forzado, del abandono de los ancianos, del maltrato a los niños, es producto de esa cultura del descarte. Úsese y tírese. El apartado número 3.2, que va del 124 al 129, lo titula La necesidad de preservar el trabajo. Dice que el trabajo forma parte es una necesidad para nosotros y forma parte del desarrollo integral del hombre, que tenemos que forjar, a darle trabajo a la gente, que tenemos que forjar. Dice el Papa que el no educar a la gente porque no hay un beneficio económico es un mal negocio para la sociedad. O sea, que hay que buscar oportunidades para que todos tengan alcance a una educación, a una forma de ganarse la vida decentemente y dignamente. De no darle el pescado, sino enseñarles a pescar. Que dejar de invertir en las personas porque no hay un beneficio económico inmediato es un pésimo negocio para la sociedad, porque eso después va a traer peores consecuencias. Dice que las economías mundiales siempre tienden a favorecer a los más fuertes, a las empresas más fuertes y de todo. Volviendo a ese tema del agua, les decía Nestlé, que tiene casi que el 20% del negocio de las botellas de agua la maneja Nestlé con sus marcas y todo. Pero, ¿ustedes saben cuánto paga Nestlé por esa agua que ellos pagan? Cuesta $200 anuales el derecho de explotación de un pozo de agua. Pagan 200, en la materia prima del negocio de 32 mil millones de dólares que les estoy diciendo, la materia prima cuesta $200. Entonces imaginen, por el pozo de agua, por el derecho de explotación de pozo de agua, en algunos y en otros estados ni siquiera está regulado. El apartado número 3.3, que va del 130 al 136, se llama la innovación tecnológica a partir de la investigación. Habla del tema de la experimentación animal, con animales y todo, y dice que solamente es legítima si está dentro de unos límites razonables y contribuye a salvar vidas humanas, pero no de esa manera indiscriminada y absurda que, como les decía, que ustedes ven que matan un tiburón que pesa 1 tonelada, yo no sé cuánto el tamaño, para cogerle la aleta, una cosa absurda. O sea, un rinoceronte que lo matan para cogerle el cacho, solamente el cacho, matan un elefante para cogerle el cuerno. O sea, una cosa totalmente desproporcionada y salvaje. Dice que no al sacrificio innecesario de los animales. Dice que hay que tener mucho respeto a los organismos genéticamente modificados. Lo vemos en animales, lo vemos en alimentos, la patilla que ya no tiene semilla, las uvas que no tienen semilla, toda esta tendencia que ustedes están viendo en los alimentos. Mi esposa es la que es una experta en las nomenclaturas, ella me dice orgánico, pero eso tiene ya, eso antes era orgánico, ahorita eso tiene sus GMO, no GMO, bueno, todo ese tema de manipulación genética. Ese tema que estamos viendo, esas grandes empresas como Monsanto, no menciona Monsanto, pero habla de esas grandes industrias
que manipulan la semilla para que no sea una semilla que toca estar comprando y comprando y comprando y comprando, y la gente pobre es la que tiene que pagar eso. No como lo natural que la semilla daba y la manzana ya traía la semillita para el señor agricultor seguir sembrando manzanas. No, les compra la semilla, da la manzana, pero la manzana viene ya sin semilla. Entonces quiere seguir el negocio, tiene que ir a Monsanto a comprarle más semilla, y todo eso pues siempre es en detrimento de los más necesitados, de los más pobres. La técnica debe ir de la mano de la ética. La técnica debe ir de la mano de la ética. Vuelve y menciona la doble moral con esos movimientos ecologistas que defienden el medio ambiente, pero ignorando la manipulación de embriones, como sabemos, como al aborto o toda la manipulación de embriones que se está dando. Y bien, ahí pasamos al capítulo cuarto. El capítulo cuarto va del numeral 137 al 162. El capítulo 4 se llama Una ecología integral. En el apartado número 1, que va del 138 al 142, se titula Ecología ambiental, económica y social. Dice que la ecología estudia las relaciones entre organismos vivientes y el lugar en que se desarrollan. Todo está conectado. El pez está conectado con el lago está conectado con la tierra con el aire con el árbol, con la persona con el pescado. Todo es un ciclo, todo está relacionado con todo. El hombre no está aislado ni se puede aislar de la naturaleza, formamos parte. Y esa naturaleza que está en crisis por el calentamiento global, la contaminación, la desaparición de especies, habla de esa crisis, pero también habla de una crisis social: pobreza, desigualdad, exclusión, individualismo, indiferencia, discriminación. Así que el Papa junta estas dos crisis y él dice que realmente lo que estamos viviendo es una crisis socioambiental, que encontrará solución en nosotros, en el hombre, apoyado con una tecnología dentro de unos límites, de unos parámetros, pero siempre es responsabilidad de nosotros poder aportar la solución. Que esa investigación debe ser para precisamente no generar riqueza, sino buscar los mecanismos que nos ayuden a convivir con la naturaleza de una manera armónica. Dice que cualquier menoscabo de la solidaridad y el civismo produce daños ambientales, o sea, todo está relacionado. Por eso él insiste a partir del capítulo 4 en adelante de hablar de una crisis socioambiental. Dice que lo que sucede en una región termina afectando a otras regiones. El uso de drogas, por ejemplo, afecta a todos esos países pobres, allá pueda que la producen, pero siempre tiene una consecuencia, nada está aislado, siempre tiene una consecuencia. Los problemas que vemos en Afganistán, los problemas que se ven en Marruecos, los problemas que se ven en Jamaica con ese tema de las drogas, siempre tiene esas consecuencias en los más débiles. Pasamos al apartado número 2, que se llama la ecología cultural, que va del numeral 143 al 146. Dice que el consumismo está amenazando el patrimonio cultural, porque nos trata a todos a ser igual. Todos tenemos que comer lo mismo, vestirnos lo mismo, leer lo mismo, ver lo mismo, disfrutar de lo mismo, divertirnos de lo mismo, aprender de lo mismo. No, la belleza de las culturas, él resalta mucho, y yo no sé si ustedes recordarán, en la exhortación apostólica de la alegría del Evangelio, él hace un énfasis en proteger las culturas, y parte no solamente en el reflejo de nosotros como sociedad, sino parte también de la religión misma, la forma en que nosotros vivimos nuestra cristiandad, la forma en que nosotros vivimos el catolicismo aquí, no es lo mismo como se vive en África, no es lo mismo como se vive en Chile, no es lo mismo como se vive en Antártica, y eso hay que respetarlo, cuidarlo. Dice que la desaparición de una cultura es más grave que la desaparición de una especie. Les decía a ustedes, les mencionaba aquí en la pasada que el sínodo que se está haciendo en la Amazonía, que es un tema pues grave, pero pues que no solamente es exclusivo de la Amazonía, sino también en el norte de Canadá, en Australia, en muchos países ya se está viendo esa necesidad de esa escasez pues de sacerdotes, y pues es un tema que estaban allá tratando, pero el tema cultural que hay que respetarlo, que hay que tenerlo. El apartado número 3,
que va del 147 al 155, se llama Ecología de la Vida Cotidiana. Dice que el día a día debe estar siempre orientado a una mejora en la calidad de vida, que aprendemos, que miremos un poco y aprendamos de los pobres. Los pobres son muy solidarios entre ellos. Los ricos son los que no son egoístas y son envidiosos y quieren más codicia, la codicia. Y dice, nos llama a la reflexión de que aprendamos de la gente humilde, de la gente pobre, porque entre ellos son sumamente solidarios. Y nuevamente insiste en revertir un yo en un nosotros, en cambiar el yo por un nosotros. El apartado número 4 va del 156 al 158, que es el principio del bien común. Y aquí nos hace un recuento un poco de la doctrina social de la Iglesia Católica. Aquí yo ya un día les hablé a ustedes de todo el tema de la doctrina social, pero pues que busca eso, la justicia social, el bienestar social, la parte de subsidiar al necesitado, de tenderle la mano al más necesitado. Llama la atención el aumento de las personas descartables que no cuentan para nada. Cada vez la sociedad se va volviendo más indómita, más insensible, más vuelve y menciona ese tema del descarte. E insiste en que nuestra vida siempre tiene que tener una preferencia por el más pobre, por el más necesitado. Pasamos al apartado número 5, que va del 159 al 162, que es la justicia entre las generaciones. Dice que para que tengamos un desarrollo sostenible tenemos que ser conscientes que nosotros vamos a dejarle a la siguiente generación un planeta en qué condiciones. Como decía en el apartado primero, como una porquería, decía que estamos dejando el país lleno de porquería, el planeta lleno de porquería, ser conscientes de eso. Y pasamos ahí al capítulo 5, que va del 163, del apartado 163 al apartado 201. Y lo titula Algunas líneas de orientación y de acción. En el apartado número 1, que va del 164 al 175, lo titula Diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional. Y aquí hace un llamado a que las soluciones tienen que ser vistas de forma global, no de una manera individual. Global porque esto afecta a todo. No le podemos poner barrera, usted puede poner barrera a su casa, pero no le podemos poner barrera a la contaminación, no le podemos poner barrera al tema del huracán, no le podemos poner barreras al tema del calentamiento global, a que se estén subiendo el nivel del mar. O sea, esto nos está afectando a todos. Así que él dice que tiene que ser mirado de una manera global. Buscar la reducción de los gases de invernadero, y que dice que los países ricos son los que más contaminan. Y los países pobres son los que terminan siempre afectados por precisamente lo que está, por todo ese desfalco, todo ese desenfreno de los países ricos en acabar con todos los recursos. En el apartado número 2, del 176 al 181, lo llama Diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales. Dice, y aquí se mete un poco en la política de no políticas populistas e inmediatistas, sino políticas encaminadas, un llamado, políticas encaminadas a ahorrar energía, a modificar nuestros consumos, a economizar los residuos y reciclar, a proteger las especies, a diversificar la agricultura. Y en el apartado 3 dice que un diálogo a la transparencia de los procesos decisionales. Habla todo el tema de la corrupción que estamos viendo en los países, donde los pocos y los gobernantes y todo con su corrupción se enriquecen a costilla de los pobres, a costilla de la tierra. O sea, se dedican simplemente a, como digo yo, que ellos prometen erradicar la pobreza, pero la pobreza de los gobernantes, no del pueblo, es de la de ellos únicamente. Y eso se nos olvida y nos dejamos engatusar por esos populismos, pues, que lo estamos viendo, o sea, lo hemos visto. Ellos terminan más ricos que... Dice que cada nueva iniciativa económica se debe preguntar ¿para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo? ¿Quién pagará los costos y cómo lo hará? Y todo eso está teniendo en cuenta el medio ambiente. Tenemos que hacernos esas preguntas. Dice que la rentabilidad no puede ser el único criterio para los proyectos que deben desarrollarse en los países.
políticas que vayan encaminadas siempre a defender el pobre, al necesitado, a que tengamos una tierra sostenible. Y hace el énfasis en que cada proyecto que desarrolle un gobierno, una comunidad, cuestionarlo, no solamente el interés económico es el único criterio que se debe tomar en cuenta. El apartado número 4, que va del 189 al 198, lo titula Política y Económica en el diálogo para la plenitud humana. Dice que la política no puede estar sometido a la economía, porque la política es la administración de los recursos para el beneficio de todos. No estar sujeta solamente a la economía, porque cuando la economía es la que guía, siempre el más ventajoso es el que sale más beneficiado, el más poderoso es el que más se beneficia. Dice que la economía debe estar al servicio de la vida y en especial de la vida humana. Dice que una tecnología que no se traduzca en un mundo mejor y en una calidad de vida para todos no es progreso. Dice que no a la política de que no quiera invertir en los pobres o en los menos dotados o en los más débiles o en los más lentos. Las políticas siempre tienen que ir encaminadas a ayudarle a todos. En el apartado número 5, que va del 199 al 201, lo titula Las religiones en el diálogo con las ciencias. Dice que aprovechando que la mitad del mundo más o menos se define como personas espirituales que profesan algún tipo de religión, dice el Papa que debemos buscar en ese llamado, en esa que nos une, que profesamos una religión, buscar políticas y mecanismos que nos ayuden a fortalecer el cuidado de la naturaleza y la defensa de los pobres. Y por último, llegamos al capítulo número 6, que va del numeral 202 al 246, que se llama Educación y Espiritualidad Ecológica. En el apartado número 1, que va del 203 al 208, se titula Apostar por otro estilo de vida. Dice que nos volvimos compradores compulsivos y que debemos precisamente en ese consumismo cambiar nuestros hábitos. Por eso lo llama apostar por otro estilo de vida. En el apartado número 2, que va del 209 al 205, se titula Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente. Perdón, ¿209? 209 al 215. Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente. José Antonio está poniendo atención, ¿no? Me gusta. Lleva el orden, eso está muy bien. Dice que podemos cuidar de nuestro planeta, podemos cuidar de nuestro ambiente con pequeñas acciones cotidianas. Recalca el tema en la familia, que dice que en la familia es donde aprendemos a dar las gracias como un reconocimiento de lo recibido, a pedir permiso como un reconocimiento de un ser superior, a dominar la agresividad como un reconocimiento de nuestra vida comunitaria, a dominar la voracidad como reconocimiento de lo limitado de los recursos. Y eso, el tema de los recursos, ese dominar la voracidad como reconocimiento de los recursos, estamos cada día más en un concepto de que todo es ilimitado. O sea, yo siempre he sido enemigo de lo ilimitado, los mensajes ilimitados. ¿Se acuerdan cuando los mensajes costaban? Uno compraba un paquete de 200 mensajes y cuídelos. Y porque pues si uno aprendía a cuidarlos, pues le duraban el mes. Pero no, ilimitado, entonces va generándose una cultura de que no hay límite de nada. Entonces uno se excede en los mensajes, se excede en el sueldo, se excede en el trago, se excede en la mujer, se excede en los vicios, porque todo se va volviendo un tema de que no existe límite para nada. Y en la familia también se aprende a pedir perdón como reconocimiento de nuestra fragilidad. En el apartado número 3, que va del 216 al 221, se llama una conversión ecológica. Dice que estamos llamados a reconocer nuestros pecados, nuestros vicios y errores y negligencias como una forma también de dañar el medio ambiente. O sea, porque recuerden que todo está integrado, todos una sola unidad, todo está relacionado lo uno con lo otro. Y que estas fallas nuestras terminan afectando la vida comunitaria.
En el apartado número 4, que va del 222 al 227, lo titula Gozo y Paz. Dice que no nos preocupemos tanto con el consumo ni con la acumulación de las cosas, ya que eso nos distrae de nuestra vida cristiana. Ese materialismo, ese consumismo, el que tire y bote, el que no arregle, o sea, es una cosa impresionante, y más lo vivimos nosotros en estos países. O sea, a nosotros, yo recuerdo cuando la primera vez que tuvimos que botar, creo que el televisor que se dañó, deshacernos de un televisor dañado, nos dolió en el alma, pero hasta que afrontamos la realidad, no podíamos hacer nada con un televisor dañado. En Colombia, uno llama al técnico y él viene y le cobra 80.000 pesos y le arregla el televisor, y el televisor dura pues hasta que uno se aburre ya de verlo ahí. Y ahí es cuando uno compra, pero eso no se daña, y si se daña se arregla. Una nevera, ni pensar, creo que no existe una nevera tirada en la calle no, o sea, ese tema del consumismo. Quien disfruta más y vive mejor cada momento son los que dejan de picotear, y así dice esa palabra picotear, aquí y allá, buscando lo que no tienen. O sea, el que está buscando y buscando el que tiene el otro y muestra yo que compro y no sé qué, esas filas que uno ve para comprar el último iPhone. Cuando él tiene ya el antepenúltimo, él lo tiene, pero quiere el último y hace la fila y todo. Entonces, disfruten con lo que tienen. En el apartado número 5, que va del 228 al 232, lo titula Amor Civil y Político. Dice que Jesús nos enseñó que Dios es nuestro Padre, por lo tanto todos son nuestros hermanos. Así que ese amor fraterno debe ser dado en gratuidad, ser gratuito, generoso, y no puede ser objeto de negocio. Eso es clave. Yo les decía, en el primer capítulo de la encíclica, ¿se acuerdan que les decía? Dios creó cosas para ser usadas y personas para ser amadas, no lo contrario, que queramos usar a las personas y amar las cosas. Hay que cuidarse mucho de no caer en eso. En el apartado número 6, que va del 233 al 237, se titula Signos sacramentales y descanso celebrativo. Dice que Dios está presente en toda la creación, por lo tanto, en una hoja, en el rocío, en un pescado, en una manzana, en un árbol, hay mística. Dios está presente ahí porque todo forma parte de su creación. Y dice que el verdadero místico es el que conecta toda la naturaleza con Dios como creador. En el apartado número 7, que va del 238 al 240, lo titula La Trinidad y la relación entre las criaturas. Dice que cuando contemplamos la creación debemos alabar a toda la Trinidad. En el apartado número 8 le dedica del 241 al 242, Reina de todo lo creado, y hace una mención a María, Madre de Dios, que ahora se constituye como Madre del mundo, porque pues todo es creación de Dios, Dios está presente en todo, por lo tanto María se constituye como Madre del mundo. Y en el apartado número 9, que va del 243 al 245, lo titula Más allá del sol. Dice que el universo tiene un principio, así que busca al que lo creó, y busquémoslos cantando de alegría, ya que eso no nos debe quitar nuestro gozo y esperanza a pesar de los problemas, de trascender en nuestra búsqueda del Señor.